Esta conferencia que les voy a dar el día de hoy tiene una importancia muy grande en mi vida. Yo trabajaba en la Embajada de México en Washington. Entonces, pues esta muestra, quizá la muestra más importante de arte y cultura mexicana que se ha organizado, pues se estaba presentando en la ciudad de Nueva York, en el Museo Metropolitano. Y entonces el Museo Smithsonian de Washington quería organizar un viaje de sus miembros a la muestra. Washington está como a 4 horas de Nueva York, más o menos. Y entonces ellos se acercaron a la embajada y pidieron que alguna persona de la embajada pues pudiera darles una pequeña introducción a sus miembros. Entonces, pues me acuerdo que algunos de mis compañeros pues un poco se rieron, ¿no? Me decían, mira, nada más ahora quieren que seamos merolicos en camiones. Pero yo, pues le entré me tocó en la comisión y le entré con un entusiasmo extraordinario. Yo creo que yo me leí el catálogo completito y anotado y todo. Y pues siempre he sido pues un seguidor de la cultura popular, además del arte y la literatura. Y entonces yo tenía en mente uno de los proyectos de los Beatles en los 60s, que se llamó el Magical Mystery Tour. Hicieron ellos un disco con esto. Y la idea era que uno podía convertir cualquier viaje en un viaje mágico y misterioso. Entonces, bueno, con esa idea, yo acepté la comisión y pedí al Smithsonian que me dejaran escoger el camión. Yo me puse a revisar todos los camiones que había y escogí uno que tenía pantallas, varias pantallas, y tenía también muy buen sistema de sonido. Y entonces, en lugar de darles la breve introducción que me habían pedido, yo preparé una conferencia que durara todo el viaje. Entonces yo recuerdo que nos subimos al camión y yo empecé a hablar. Y cada vez que alguien se empezaba a quedar dormido, yo lo veía a los ojos y evitaba que sucumbiera. Entonces, pues todo lo que iba diciendo lo iba ilustrando. Y la charla mía no era exactamente el catálogo de la exposición, porque eso es lo que la gente iba a ver. Yo lo que quería era un poco completar esa experiencia, mostrándoles el contexto histórico y dándoles inclusive imágenes que no iban a ver en la exposición, como son pues los lugares donde se dan los fenómenos artísticos que allí estaban descritos. Entonces, ese era el propósito, ¿no?, de mi viaje. Y, y fue algo que me cambió la carrera porque pues me dieron una buena crítica las personas asistentes y entonces los encargados del museo escribieron bien de mi labor y entonces la embajada empezó a mandarme cada vez que requerían que alguien diera una plática de algún tipo de tema cultural, pues me mandaban a mí. Y entonces eso es hace 30 años y, y aún recuerdo yo ese momento en donde pues parecía reunirse no solamente el México del presente, sino el México ancestral en un solo lugar, en un solo sitio. Es una exposición que incluía desde el arte mesoamericano, precortesiano, el arte colonial, en fin, era todo un recorrido que llegaba hasta Tamayo. Entonces, el, el título, el título de la exposición es muy interesante porque a veces se habla y a veces la gente lo confunde y dice
30 siglos de esplendor. No, no es eso. Ese esplendor que muchas veces se asocia a la corona o se asocia a la corte. No, aquí no es 30 siglos de esplendor, son esplendores de 30 siglos. Es decir, cada obra es un esplendor. Es una luz. Y esta exposición se da en el contexto en el que México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio y se buscaba cambiar la imagen de México en Estados Unidos. Una imagen pues muy contaminada por pues el crimen, por pues las noticias del narcotráfico, de los carteles, de los problemas, la violencia, etc. Entonces, ante toda esta realidad negativa, nosotros estábamos afirmando una realidad distinta y más importante, que es la continuidad cultural de un pueblo, ¿no? Y lo logramos. O sea, realmente, o sea, ante el asombro de muchos, se logró que se aprobara este tratado y esta exposición se presentó en Nueva York, fue vista por más de 700,000 personas. Después se llevó a San Antonio, luego a Los Ángeles, después a Monterrey y terminó en la Ciudad de México, pero la hicieron en San Ildefonso, este gran recinto donde están algunos de los primeros murales de México contemporáneo. Allí es donde concluyó esta gran fiesta cultural. Entonces, ahora, 30 años después, estoy tratando de reconstruir esa plática. Entonces, para mí es como un regreso al origen, ¿no? Como reencontrarme con un esfuerzo que hice hace 30 años. Y yo diría que uno de los primeros resplandores de esta exposición es el ensayo que escribe Octavio Paz en el catálogo. Se llama La voluntad de la forma. Para mí, los dos grandes ensayos sobre la historia de México, breves, serían, desde luego, México en una nuez de Alfonso Reyes y este de Octavio Paz, en donde nos dice cosas tan evidentes que a veces pasan desapercibidas, como es el hecho de que la cultura mexicana precolombina se desarrolla en aislamiento total. O sea, mientras que en Europa hay interacción entre los europeos y los asiáticos y los africanos, en este continente la civilización se desarrolla únicamente dentro de estos parámetros históricos y geográficos. Entonces, es radicalmente diferente a lo que se estaba haciendo en Europa, en Asia y en África. Uno de los primeros testimonios artísticos en lo que hoy es México están en las pinturas rupestres, de Baja California, que pues han conservado su colorido y su definición. Es algo que les recomiendo conocer. Pero por lo general, al menos en el caso de esta muestra, el universo primero, el universo prehispánico, pues tiene que ver con las civilizaciones mesoamericanas. Y es muy interesante que las obras mesoamericanas por lo general se despliegan de acuerdo a su interés antropológico. O sea, vamos al Museo de Antropología y encontramos la sala maya y la sala zapoteca y la sala azteca y así. Ahora, hay otra forma de ver estas piezas.
que tiene que ver con su calidad artística. Esto es algo que intentó Diego Rivera en el Anahuacalli, y que aquí, en 30 siglos, pues adquiere un particular realce. O sea, el ver estas obras como obras de arte, independientemente del contexto histórico en el que surgen. Es decir, se tiene esta cabeza olmeca y ciertamente pues nos trae toda una serie de preguntas. ¿Cómo pudieron mover este monolito? ¿Por qué, este, ¿por qué no usaban la rueda? O sea, sabemos que la conocían porque hemos visto objetos como este, en donde se ve la rueda y sin embargo, pues no se usa la rueda. En fin, hay muchas posibilidades de interpretar. Podemos decir si son retratos de reyes, en fin, muchas cosas, pero el primer impacto es el artístico. Y después encontramos esta diversidad tan extraordinaria. O sea, el arte antiguo de México es profundamente expresivo. Yo no conozco muchos ejemplos del arte ancestral de cualquier país que pueda tener figuras como esta, donde nos muestra la sonrisa humana. Y tenemos, pues, desde la monumentalidad de los atlantes, pues no, precisamente no se llevaron a 30 siglos, o el chacmol. Y otra vez, el chacmol puede discutirse en cuanto a su contexto socio, social, ¿no? ¿Para qué se usaba? Si era parte de las ceremonias de sacrificios humanos o no. Pero otra vez, la fuerza artística del chacmol existe, aunque no sepamos nada más, aunque sea simplemente la vista que nos recibe y que nos seduce, como lo hizo con grandes artistas como el escultor inglés Henry Moore, que modificó su trabajo al ver el chacmol. Hay también un trabajo muy interesante en el arte mesoamericano en la que se fusionan características humanas y animales. Seres en transición, nahuales, deidades, no sabemos, pero está el hecho estético que nos conmueve. Y además, o sea, hay un control de la forma. Vemos en este luchador olmeca o en este acróbata, pues ciertamente una capacidad de expresar imágenes realistas. Pero también encontramos, sobre todo en la civilización maya, que el objeto artístico o el ideal artístico no es solamente un reflejo del ser humano, sino que también un modelo. Es decir, esta idea de los mayas, de la deformación craneana, es una idea estética. O sea, la idea de que había que ponerle tablas a un bebé en la frente para que la mente creciera de determinada forma. Es una preocupación estética. Y toda esta presentación de los señores mayas era de una potencia, de una teatralidad. Los cronistas que describen la entrada de un maya
con estos cortes de pelo específicos, con estos enormes penachos, con estos trajes extraordinarios. Hay toda una fusión entre el espíritu humano y el animal. Y esto lo encontramos también en caracteres de jaguar, sobre todo en arte olmeca. Pero quizá lo más interesante es algo que analiza Carlos Fuentes, en el que dice que los dioses aztecas, los dioses mesoamericanos, son completamente distintos a los dioses griegos o romanos, porque aquellos son humanoides, ¿no? Zeus es seres humanos así con superpoderes, Apolo. Pero las deidades aztecas, la Coatlicue que estamos viendo aquí, no es una mujer con poderes especiales. Es otra cosa. Y el poder del dios se recrea en esta obra. Una pieza con una calavera al centro, con una falda de serpientes, y una obra tan poderosa que cuando se desentierra en los 1700, ¿saben qué hacen con ella? La vuelven a enterrar. Es tal su fuerza que los españoles no pueden verla, pero tampoco pueden destruirla. La vuelven a enterrar. Algunas décadas después la desentierran y la vuelven a enterrar. Sí, ese es el poder de obras como estas. Y ciertamente lo más monumental del arte mesoamericano, pues ciertamente no se puede mostrar en un museo. Las grandes pirámides, que encima de su belleza arquitectónica, eran también grandes manifiestos pictóricos. Sabemos que estaban plenamente pintadas. Se han encontrado en Teotihuacán, por ejemplo, murales como este. Y hay algunos especialistas que han especulado en la forma en que estaban pintadas, con rojos, con colores vivos, con formas. O sea, hay que imaginar a la dimensión arquitectónica que conocemos una dimensión pictórica. Y el esplendor no se limita a un grupo. Tienes los olmecas, tienes los teotihuacanos, tienes los zapotecas, ciertamente los mayas, capaces de crear edificios tan perfectos que podían proyectar una sombra específica, en este caso la imagen de un Quetzalcóatl que desciende en un equinoccio. Fíjense lo que se tiene que saber de el movimiento de los astros y de la arquitectura para poder diseñar un edificio que proyecte una sombra específica en un día específico. Nos quedan algunos murales, ciertamente los de Bonampak, que nos muestran pues los aspectos del sacrificio de estas sociedades, pero también su dimensión artística, la música, por ejemplo. Pocos murales han captado mejor la música que estos. También hay murales bellísimos en Cacaxtla. Los aztecas, pues, son los últimos en llegar al Valle de México. Vamos a hacer una gran conferencia ahora que se llegue al aniversario, al aniversario de la conquista, de los 500 años, vamos a hacer una gran conferencia sobre el tema. Pero bueno, sabemos que los aztecas venían buscando una señal, ¿no? La del águila sobre el cactus devorando una serpiente. Pero esta señal se da en un contexto acuático. Entonces,
parte de la epopeya azteca es el construir una ciudad en donde hay que empezar por poner la tierra a partir del sistema de las chinampas. Se dice por las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y otros que la gran Tenochtitlán parecía una Venecia colosal que flotaba. Imagínense. Y había dos formas de relacionarse. Una era el comercio, muy extendido, y la otra era la guerra. Pero la guerra en Mesoamérica era muy diferente a la guerra en Europa, porque el propósito no era el establecimiento de un Estado plurinacional como el romano, digamos. No. Aquí lo que se buscaba era el tributo, pero sobre todo el obtener prisioneros para los sacrificios humanos. Este es un tema muy importante del que tenemos que hablar porque ha habido mucha distorsión al respecto. ¿Quién no recuerda la horrenda película del señor Mel Gibson, Apocalipto, donde prácticamente nos hace ver a los mayas como sanguinarios, sádicos, en fin? O sea, la idea del sacrificio como una crueldad personal, ¿no? Nada podía ser más alejado de la realidad. Es decir, el sacrificio humano no era un acto de sadismo, era una ceremonia. Es decir, la idea de que el tiempo era un ser vivo y que había que alimentarlo con sangre. Tan es así que en algunos casos, por ejemplo en las civilizaciones mayas, era esperado que los reyes practicaran formas de autosacrificio. Aquí vemos a una monarca maya autosacrificándose, pasándose una cuerda por la lengua. Entonces, a través del sacrificio, pues nos da una vocación de integrarnos a la naturaleza. En ese sentido, el arte mesoamericano es lo opuesto al occidental. Aquí lo que tratamos es de liberarnos. Allá había que integrarse al cosmos. Una pirámide, pues es un diálogo con una montaña o con el universo, pues, ¿no? El sacrificio es una forma de comulgar con los dioses, de mantenerlos vivos. Y todo en la vida se ve desde esa perspectiva. Por eso es que el principio de la dualidad es tan importante. Esta idea de que todo es dual, el hombre y la mujer, la vida y la muerte, la noche y el día. Y por ello es que pues, las representaciones de la muerte, el uso de calaveras o incluso la representación simbólica de calaveras, era una cosa que se veía como una forma natural, normal. En la civilización azteca había estos grandes muros con calaveras que se llamaban zompantlis, ¿no? Y hay en toda la creación esta integración con el universo, el llamado calendario azteca. Es en realidad una piedra solar. Y encontramos, sobre todo en la escultura azteca, una capacidad de encontrar las esencias de las formas, como en este bellísimo caracol o en este caballero águila. También los mesoamericanos eran maestros en el trabajo de la pluma. Aquí está el célebre penacho de Moctezuma. Hay quienes dudan si es o no de Moctezuma, pero lo que sí les puedo asegurar es que llevamos cientos de años
intentando recuperar este penacho. Y otro resultado de esta capacidad de síntesis formal y simbólica, nos da hallazgos extraordinarios. Por ejemplo, esta representación de Quetzalcóatl como una serpiente emplumada. Imagínense una serpiente emplumada, es decir, un ser que resume características del ave y del reptil. Y ahora, el mito de Quetzalcóatl es central en nuestra historia. Se decía, ¿no?, que Quetzalcóatl había sido este hombre blanco y barbado que se oponía a los sacrificios humanos y que una vez que era respetado, ¿no?, que había enseñado múltiples oficios y que había regresado ya viejo y había sido tentado por el pulque y al tomar pues había cometido toda clase de excesos y en su vergüenza había pedido que lo quemaran en leña verde y que de este sacrificio surge la serpiente emplumada. O se dice que se va y deja detrás de él toda esta serie de cruces. Entonces, cuando le dicen a Moctezuma, precisamente en el año de la predicción, en el año que se supone iba a regresar Quetzalcóatl, el año Seacatl, que hay estos hombres barbados que vienen del mar, que son blancos y que tienen cruces. Le entra a Moctezuma pues la duda terrible del no saber si está enfrentando a otros hombres o está enfrentando a otros dioses. Esta duda hace que Moctezuma, a pesar de ser un gran guerrero, a pesar de tener un ejército de más de 100,000 guerreros, o sea, con todo y la superioridad militar española, pues ellos eran un grupo de 500 personas. Hubieran sido fácilmente destruidos por el ejército azteca. Si en lugar de Moctezuma hubiera estado Cuitláhuac gobernando. Pero Moctezuma, este hombre infinitamente sofisticado, inteligente, desarrollado, no sabe qué hacer. Y en una manera ingenua les manda regalos a los conquistadores. La respuesta de Cortés es interesante. Les dice, mira, nosotros estamos enfermos y nuestra enfermedad solo se cura con oro. Manden más. Ahora, ¿quién era Hernán Cortés? Cortés, un aventurero, una persona pues, que había hecho su propia fortuna en Cuba, pero que realmente pues, pertenecía a esta clase de hidalgos, estas personas. O sea, España estaba llena. O sea, hay que recordar que en España y en todas las monarquías, las herencias se daban a los primogénitos. Entonces había muchas otras personas que tenían relaciones con los nobles o que habían sido nobles o bien eran parientes, pero que estaban pobrísimos, ¿no? El hidalgo que tenía toda la expectativa. En el caso de Cortés, hay además un elemento muy interesante y es que él había estudiado derecho, sabía algo de derecho. Y logra el apoyo del el gobernador de Cuba para hacer una empresa de exploración, no de conquista. Y entonces, lo primero que hace cuando llega a playas mexicanas es que funda una ciudad, la llama la Villa Rica de la Veracruz. Entonces ya
legalmente es autónomo del gobernador de Cuba. Y después, cuando sus hombres quieren regresar, les dice no, destruye, manda destruir sus propias naves. Ojo, no las quema, las destruye. Conserva todos los metales, los clavos, todo eso. Sí, a ver, ¿por qué haría eso, no? Bueno, precisamente cuando se entera que ellos son 500 y los aztecas son 100,000, cierra la retaguardia. Sí, no les deja más alternativa a sus soldados aquí. O triunfamos o morimos. No hay retorno. Quiere audacia casi suicida, ¿no? Para hacer una cosa así. Y claro, los españoles pues tienen metales, tienen pólvora y arcabuces, tienen caballos, pero la principal arma de Cortés no son los caballos, ni los arcabuces, ni la pólvora, sino la palabra. La palabra en los labios de una mujer, una princesa maya, la Malinche. Entonces, ella era políglota, una mujer que hablaba muchos idiomas, y en la expedición de Cortés había un sacerdote, Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya. Entonces, Cortés podía hablar con Jerónimo de Aguilar en español, Jerónimo le hablaba en maya a doña Marina, y ella le hablaba a los demás, y después doña Marina aprende el español. Y entonces, ella le da a Cortés toda la información de este mundo. O sea, la conquista de México es la única conquista en la historia dialogada, en donde Cortés entiende perfectamente a sus enemigos. Y a través de la Malinche puede hacer alianzas con todas estas personas que eran víctimas de los aztecas. Los tenían sometidos, pagando tributo, dando a sus jóvenes para los sacrificios. Y entonces Cortés llega a la Gran Tenochtitlán, y allí en la Gran Tenochtitlán secuestra a Moctezuma. Pero mientras esto ocurre, el gobernador de Cuba pues manda una expedición con 800 hombres para detenerlo. Entonces Cortés deja a Pedro de Alvarado en la Gran Tenochtitlán y se va a enfrentar a estos enemigos, a quienes conquista con un discurso. Lo sorprende en la noche. Pero mientras él está en estas gestiones, pues han matado a Moctezuma. Pedro de Alvarado ha cometido toda clase de abusos. Hay un nuevo emperador azteca, Cuitláhuac, que está haciendo lo que quizá Moctezuma debió haber hecho al principio, que es el ataque directo. Y hacen pedazos a los españoles. Hay estas escenas donde salen cargados de oro, hundiéndose en el agua. Los matan, los persiguen. Es tal la derrota que Cortés se pone a llorar en el árbol de la noche triste. Pero logra salvar la vida, también de manera casi milagrosa, en una batalla cuerpo a cuerpo, y se entera de que ha perdido a casi todos sus hombres. Pero está la Malinche y el viejo constructor de barcos. Y entonces se va a Tlaxcala. Y en Tlaxcala reconstruyen 13 barcos. Y después con 100,000 guerreros tlaxcaltecas mueven estos barcos por las sierras. Dicen que es una cosa surrealista. ¿Se imaginan los barcos flotando por las selvas, por las cordilleras?
Y con estos barcos sitia la gran Tenochtitlán. Ahora, además de las armas físicas, están también las armas bacteriológicas. Los aztecas no tenían anticuerpos para enfrentar las enfermedades de los españoles. Entonces es una verdadera tragedia. La caída del pueblo azteca es porque no están ellos experimentando una decadencia, es un pueblo que está en su apogeo. ¿No? Esas descripciones de los mexicas, de cómo el agua está roja y sabe a salitre, todo está lleno de gusanos. Dice, llorad, oh llorad, que se ha perdido para siempre la nación azteca. El último emperador azteca, Cuauhtémoc, es torturado por Cortés, pero aunque le estuvieran quemando los pies, no dice dónde está enterrado el tesoro de los aztecas. Lo tendría que matar Cortés. Y pues ya se imaginarán la clase de gobierno que establecen los conquistadores. Las dichosas encomiendas, es tan brutal la conquista, entre conquista y epidemia, que muere, se calcula que muere el 90% de la población indígena del continente. Este es el mayor holocausto, la mayor tragedia en la historia de la humanidad. 90% de muertos. Ahora, quizá hubieran desaparecido. Quizá hubiera ocurrido en México lo que pasó en Estados Unidos. Pero esto no ocurre. Porque justo atrás de los conquistadores viene la generación más extraordinaria de misioneros. Personas como Bartolomé de las Casas, como Fray Bernardo de Sahagún, personas que eran los grandes utopistas de Europa y que venían a América con fuerza y con libertad, porque la Iglesia Católica acababa de perder a la mitad de sus miembros por el protestantismo. Entonces, estos personajes hacen en México las verdaderas utopías. Ustedes van a Michoacán, y aún hoy vemos el sueño utópico, lo que hubiera querido hacer Tomás Moro. Entonces, por una parte, el poder español hace lo mismo que lo habían hecho los aztecas, o sea, de la misma forma que una pirámide del pueblo sojuzgado, el pueblo vencedor construye su pirámide encima de ella, así a veces cuesta trabajo, aunque lo sabemos, pero o sea, pensar que la Catedral de México está construida encima del Templo Mayor de los Aztecas, usando las mismas piedras. Pero piedras que habían sido, vean esta pisa bautismal, que era claramente una serpiente emplumada antes. Ahora, la campaña de evangelización, lo que logra la Iglesia Católica en México, tampoco tiene paralelos. Es la campaña de evangelización más grande de la historia también. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que pueblos tan vehementemente religiosos como los aztecas se convirtieran en un periodo relativamente breve de tiempo al cristianismo? La explicación tiene que ver con la estructura de la fe.
con la idea, nosotros sabemos que pues la base de las religiones mesoamericanas era el sacrificio humano. Pues bien, el cristianismo también se basa en el sacrificio humano, sublimado en la figura de Cristo. Ahora, hay que decir que no solamente es una conversión al cristianismo, sino también una conversión del cristianismo. Por ejemplo, en Europa, la gente estaba acostumbrada a rezar en espacios cerrados, mientras que en Mesoamérica lo hacían al aire libre. Entonces, estos misioneros, en lugar de obligar al indígena a hacer algo que le resultaba totalmente ajeno, crean las capillas abiertas. ¿Ves? Transforman los rituales. Todas esas danzas de concheros, les dan otro significado, les dan otra estructura. Y lo que surge es una fusión, es un cristianismo distinto al europeo, que se puede ver en todo, en el realismo con el que se pintan a los santos, se esculpe a la figura de Cristo, y esta se muestra en 30 siglos de esplendor. Y esta cruz se convierte en esta. Una cruz que ya es mexicana, es indígena, tiene otro elemento. Y los talentos, por ejemplo, vemos figuras como esta, de una imagen hechas con plumas. Pero quizá la mayor expresión de este encuentro de sensibilidades artísticas es el barroco. Yo sostengo que ya hay en la arquitectura mesoamericana, sobre todo en estilos como los Puc, ya Omitla, ya hay elementos barrocos. Entonces, vean ustedes cómo se va de esto a esto. Es alucinante. Es una belleza. México está lleno de templos, de capillas. Este es Tepoztlán, vean Ocotlán. O en Puebla, la sublime Capilla del Rosario, que se ha considerado una de la 8ª maravilla del mundo. Santa Prisca, en fin, esta reunión extraordinaria. Y 30 siglos de esplendor, quizás su mayor aportación, ahora que lo vemos con 30 años de distancia, es, ya conocíamos el arte mesoamericano en el mundo, o el más contemporáneo, pero el virreinal no se conocía. Y entonces, en 30 siglos de esplendor se llevan, no se puede llevar un templo, pero se llevan retablos como estos, púlpitos como estos, se llevan a Nueva York. Figuras como de San Felipe Neri o Santa Lucía. Y pues la gran pintura virreinal. Y se ha dicho, me encanta ese ensayo, que dice, los temas religiosos en México son distintos a los europeos, pero no sabría yo decir por qué, pero lo son. Aquí vemos a Luis de la Vega Lagarto, Andrés de la Concha, a Luis Juárez. Y los artistas se forman en familias. Por ejemplo, los Échave. Aquí ven 3 generaciones de Échaves. Vean qué precioso entierro de Cristo. Comparable a cualquier cuadro así en Europa. O de Sebastián López de Arteaga,
era un sevillano que había pasado ya muchos años en México, pero perfecto. La piel, la luminosidad, el claroscuro. Y algunos que son verdaderas aportaciones. Vean esta visión del paraíso de Cristóbal de Villalpando. Una visión del paraíso, pues informada por México. Trópicos, su luz. Hay también figuras intelectuales de primerísimo nivel. Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora. Y empiezan a surgir formas artísticas propias, como la pintura de castas, en que se especializan grandes artistas como Miguel Cabrera y que nos muestran todo este complejo mestizaje, esta fusión de razas, ¿no? El blanco y la india que produce mestizo, el blanco y la negra que producen mulato y el mestizo que producen, en fin, todas las posibilidades de crear un nuevo ser humano. Hay que decir que este mestizaje no ocurre en Asia, no ocurre en la India, no ocurre en Estados Unidos. Es un fenómeno latinoamericano y principalmente mexicano. Y quizá la expresión espiritual de este mestizaje, pues es la adoración a la Virgen de Guadalupe, que es a un tiempo una madre azteca y una virgen cristiana. Ahora, desde un principio, y es una característica propia de México, hemos tenido en nuestra cultura influencias de todo tipo. No solamente las obvias, la española y la indígena, sino también las asiáticas. Porque hay todo un comercio que se hace a través de la nao de Acapulco con Asia. Entonces, por México cruzan todos estos productos chinos. Se dice, por ejemplo, que el traje de Tehuana pues había sido un vestidito de una niña china. Y se ve en la comida, en la cerámica. Uno de los grandes aciertos de 30 siglos de esplendor es su definición de obras de arte. Porque además de las pinturas y las esculturas, se incluyeron también cerámicas, jarrones, platos como este, jarrones maravillosos, obras de plata, altares, todos estos bellísimos objetos que se les da en esta gran exposición un lugar equivalente a una pintura, a una escultura, muebles, muebles extraordinarios, labrados con infinita delicadeza. Y no solamente muebles relacionados con el culto, sino baúles, pero vean qué baúl, vean qué silla. Digo, esta silla expuesta, este es uno de nuestros esplendores. Y dándole a toda esta gente que hace a los talleres, siempre que se puede, se le da crédito en la exposición. A los talleres, a los ceramistas, a los carpinteros. Ahora, cuando se quedan los Habsburgos sin descendencia, ya hay toda una lucha para la sucesión española.
en la que salen triunfadores los Borbones de Francia. La llegada de los Borbones es el principio del fin. Porque aunque supuestamente tenían ideas avanzadas, supuestamente pues hablaban de ilustración y de derechos individuales, pero en la práctica ven a la Nueva España, o sea, con los Habsburgo, la Nueva España había sido considerada un reino. Y de hecho, mucho de la riqueza que creaba la Nueva España se quedaba allí. Lo ven ustedes en estos templos extraordinarios, en las obras públicas, en el lujo con el que vivía la gente. Pero ahora con los Borbones, pues tratan a la Nueva España no como un reino, sino como una colonia. Y lo que se busca es pues la mayor explotación posible. Y medidas realmente estúpidas, como por ejemplo se prohíbe el barroco. Se considera el barroco un arte bárbaro. Se prohíbe la religiosidad popular, como se había venido dando. Y lo que se impone es el neoclasicismo, algunos muy talentosos como Manuel Tolsá, el autor de el Caballito, ¿verdad? Y estos edificios como el Palacio de Minería, como totalmente austeros, neoclásicos. Pero la monarquía española está en plena decadencia. Vean esta obra de Francisco de Goya, en donde pues los vemos como unos verdaderos imbéciles, con una reina adúltera, un rey inepto y ausente. Y toda esta, Goya pudo pintarlos así porque les hace unos trajes espectaculares, pero la falta absoluta de liderazgo. Y después el abuso de Napoleón. Napoleón molesta mucho este personaje. Un tipo que se pone él mismo la corona, ¿no? Un tipo que viene después de la República Francesa y se constituye en tiranuelo y dictador, ¿no? Tipo despreciable. Yo coincido completamente con Simón Bolívar cuando lo ve poniéndose la corona. Y a pesar de ser un militar brillante, pues es un individuo pues, despreciable, ¿no? No hay otra forma de llamarlo, un tipo que reimplanta la esclavitud en Haití. Y en España, pues de plano, depone a los Borbones, prácticamente y instala a su hermano borracho de rey, a su hermano José, que le llamaban Pepe Botellas. Imagínense. Entonces, de pronto, o sea, todas estas, ya de por sí, todas estas reacciones de los Borbones, estamos hablando ya de bastantes años, de insistir en la discriminación contra los criollos, por ejemplo, a quienes se mofan de ellos, los españoles, llamándolos indianos, ¿no? Entonces, esta actitud y al mismo tiempo el redescubrimiento de lo propio, la creencia en la Virgen de Guadalupe, el cobrar conciencia y identificarse con un pasado mexica. Si nos vemos a Sor Juana, a Sigüenza, son personas que ya están pensando en un pasado diferente al de los españoles. Y incluso Sor Juana, cuando recibe a los virreyes, les hace estos arcos triunfales con poemas en donde pone como ejemplos a los gobernantes mexicas.
Entonces, todos estos grupos, estos sectores criollos, empiezan a reunirse en juntas, preocupados pues por este abuso de una corona que ya no tiene la más mínima representación, ni siquiera. O sea, porque Fernando VII pues es ausente, ¿no? Y en uno de esos momentos de inspiración histórica, le avisan a Hidalgo que han sido descubiertos, no tiene armas, no tiene nada, pero convoca a la independencia. Fíjense que la bandera que usa es precisamente la Virgen de Guadalupe. Esa es la bandera de México, la primera bandera de México. Y vemos este ejército. Es muy diferente la independencia de México a la que sucede en Sudamérica, porque en Sudamérica figuras como Simón Bolívar, como Higgins, como San Martín, pertenecen a la alta sociedad criolla, mientras que en México estamos hablando de párrocos muy humildes, y es realmente una insurrección popular. El Pípila, una roca, logra dinamitar la puerta de entrada a la Alhóndiga de Granaditas. Pero trágicamente, tanto Hidalgo, Allende, como después son detenidos y fusilados. Y es una impresión horrible el pensar que los padres fundadores de nuestro país les cortaron la cabeza y exhibieron sus cabezas en jaulas como esta, en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas. Ese es el destino de los padres fundadores de México. Morelos retoma la lucha, es un estratega brillante, un hombre que había sido arriero, pero funda un congreso, lanza sus sentimientos a la nación, no quiere gobernar como un déspota, pierde la movilidad y es también fusilado. Y tristemente, pues la independencia, cumplimos 200 o 300 años este año, es consumada por pues, un individuo también despreciable, Agustín de Iturbide, un tipo que había arrestado a Morelos, un realista, apoyado por los más conservadores de México. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en España había habido toda una revolución de Cádiz, con leyes muy avanzadas, y los españoles de acá no querían que les aplicaran esas leyes. Por eso es que apoyan a Agustín de Iturbide, que rápidamente se proclama embajador. No dura ni un año, y lo que sigue es un infierno. Más de 40 gobiernos en menos de 30 años, y finalmente el más oportunista, el más cínico, Antonio López de Santana, un hombre vanidoso, corrupto, absolutamente despreciable. Yo sé que hay quienes lo defienden, pero no entiendo por qué. El hombre pierde Texas, después perdemos también la guerra con Estados Unidos. Finalmente se restaura la República, pero al poco tiempo viene una invasión francesa y después de años de lucha, finalmente se restaura la República. Pero poco tiempo nos dura la República. Después de Juárez,
sigue habiendo inestabilidad y la estabilidad y la paz se le da al país Porfirio Díaz. Un hombre que había sido liberal, que había tenido una conducta destacada en la lucha contra los franceses, pero pues que ya en el poder pues se encarga indudablemente de dar estabilidad, pero de darle a todo, aunque él había luchado contra los franceses, pero desde un punto de vista cultural, la influencia que él ejerce es absolutamente francesa. Y eso se nota en el arte. Aunque yo sinceramente pienso que el romanticismo mexicano es algo que está por revalorarse. Y esto lo vemos, es quizá la generación menos apreciada de nuestro arte. Pero incluso lo podemos ver en la música. Si ustedes escuchan los valses mexicanos, son bellísimos. Y a muchos de estos compositores, después en la Revolución, los persiguen por porfiristas, imagínense. El pobre Macedonio Alcalá, el de Dios nunca muere, lo matan. Juventino Rosas muere literalmente sobre las olas. A Campodónico lo exilian. Y muchas veces se desprecia este arte, la pintura de Gedovius, porque se le considera una imitación de lo francés. Y sin embargo, yo, después de haberlos estudiado a fondo, les puedo decir que hay grandes aportaciones. Así como el vals mexicano, claro, el vals es europeo, pero estos valses que se hacen en México son muy diferentes a los que hacía Strauss. Estas obras de pinturas y esculturas, aunque ciertamente influenciadas por Francia, pero tienen también valores propios. Y tan es así que en la gran Feria Internacional de París, esta obra de Jesús Contreras, un escultor de vida muy trágica, pierde un brazo, la modela con una sola mano, gana el primer premio. O esta otra de Fidencio Nava, Après l'orgie, una mujer que parece viva. Es algo realmente extraordinario. Ahora, hay del siglo XIX grandes artistas que de alguna forma no sucumben ante la influencia francesa. Y no lo hacen por el tema o la dirección de su mirada. Tal es el caso del gran José María Velasco. José María Velasco se dedica a ver la naturaleza mexicana. Este extraordinario cactus de Oaxaca, pues, no se hubiera podido pintar en ninguna otra parte del mundo porque crece aquí. Y aquí esto es evidente, ¿no? Pero lo mismo puede decirse de la luz, de sus valles y sus volcanes. O sea, el ver lo propio, ciertamente con una técnica europea. También tenemos el caso de Hermenegildo Bustos. Y Hermenegildo Bustos se preocupa por los misterios del rostro. Pinta estos seres humanos mexicanos, que ya no son españoles ni indígenas, sino una fusión. Pinta las frutas, las costumbres.
Y de alguna forma, entre Velasco y Bustos, nos muestran una realidad tanto física como humana, propia y distinta. Y en la dimensión popular, pues está el gran José Guadalupe Posada. Un hombre que nunca obtuvo fama ni reconocimiento, pero que hizo imágenes tan poderosas en la llamada prensa de a centavo, que inspirarían a toda una generación de artistas como Diego Rivera y muchos más. Entonces, este es, digamos, el escenario con el que llegamos a 1910. Porfirio Díaz, que pues ciertamente había logrado estabilidad, había logrado paz y cierto progreso material, había construido redes ferroviarias en todo el país, pero era un desarrollo muy injusto en donde una pequeñísima parte de la población lo tenía todo y las inmensas mayorías no tenían nada, pero no solamente no tenían nada, sino que no tenían ni siquiera la libertad. Estas haciendas, pues eran centros velados de esclavitud. A través de las tiendas de raya, pues se mantenía el peón atado permanentemente a esa hacienda. Y a cualquiera que se insurreccionara se le castigaba. Porfirio ya se había creado un grupo de rurales que eran implacables. Existían también los grandes campos de concentración, sobre todo en lugares como Yucatán, en donde se mandaba a la gente a los trabajos forzados. Huelgas como las de Cananea y Río Blanco se reprimen. Y en ese contexto se prepara para la celebración del centenario de la independencia de México. Se construye pues la columna del Ángel de la Independencia, en fin, se hace toda una serie de obras públicas. Pero Porfirio Díaz, en una entrevista con un periodista norteamericano, James Krillman, pues le dice que ya él ya no piensa continuar y que ve con buenos ojos el establecimiento de la democracia en México. Pues esto desata toda una serie de expectativas y Francisco I. Madero, una persona pues, que venía de una clase social altísima, era una de las familias más ricas de México. Un hombre bueno, había estudiado en Estados Unidos, escribe el libro La sucesión presidencial, donde propone sufragio efectivo y no reelección. Y ahora que está esta fuerza desatada, pues ya no hay marcha atrás. Trata Díaz de reprimir, no puede, y toma la sabia decisión de irse. Diciendo, Madero ha soltado al tigre. Veremos si puede controlarlo. Y no puede. Es elegido en una de las elecciones más limpias de México. Aquí vemos un cuadro que le hace Tamayo a Madero, muy raro, por cierto. Pero ya en el poder se rodea de exporfiristas que lo traicionan y lo asesinan. Y ahora sí, con otro tirano, Victoriano Huerta, en poder, se desata incontenible la Revolución Mexicana, de norte a sur, de este a oeste. En la Revolución participan las mujeres, las soldaderas, no solamente como acompañantes, sino muchas veces también como combatientes. Figuras icónicas como Pancho Villa, como Emiliano Zapata. Los trenes que había construido Díaz se vuelven las venas por donde circula la revolución.
Y en este encuentro, en esta lucha, que es no solamente una revolución, sino también una revelación de México a sí mismo, un reencuentro de los mexicanos entre sí, que culmina no solamente con una nueva constitución, sino también con una nueva cultura. O más que una nueva cultura, una cultura reintegrada, revigorizada. Mueren los principales líderes de la revolución, pero le toca a un educador, a José Vasconcelos, dar cauce y contenido a todo este fermento cultural, a todas estas experiencias de tantos seres humanos. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo la revolución política desencadena una revolución artística. Vamos a hablar del muralismo y luego vamos a hablar de cómo este muralismo se vuelve una de las expresiones dominantes de la cultura mexicana. Y vamos a hablar de las múltiples disidencias, desde artistas como Tamayo, que se niegan a pintar el fenómeno revolucionario, que insisten en que lo mexicano no está en lo político, sino en el color, a estas artistas mujeres, como Frida Kahlo, como María Izquierdo, como Remedios Varo y Leonora Carrington, que ven hacia adentro, ven sus mundos, sus sueños. Vamos a hablar de los artistas que pues son de alguna forma opacados por los muralistas. Vamos a hablar de otros artistas que continúan con los murales. Esta gran generación de artistas como Gorman, como González Camarena, como Chávez Morado, y todos los continuadores del muralismo. Y después vamos a hablar de la ruptura, de estos artistas que desafían las ideas de los muralistas, artistas como Cuevas, como Felgueres. Y también vamos a acercarnos al presente. Vamos a ver esta gran descentralización del arte en México, que se da con los surgimientos de movimientos locales como los de Oaxaca, encabezados por Francisco Toledo y Rodolfo Morales. Vamos a hablar también de la multiplicidad de opciones del arte mexicano actual, desde los artistas conceptuales hasta los artistas que han retomado otra vez la expresión realista. Vamos a hablar de los escultores, vamos a hablar de las grandes obras ecológicas.